¿Qué tal, chicos? ¿Se ve todo guay? Voy a comprobar que todo se ve bien. Un segundito. Por cierto, no os preocupéis que este directo sí que sí lo voy a resubir en YouTube, el anterior de ayer también. ¿Qué tal estáis? Voy a ver un momento si todo se ve correctamente en Twitch. Vale, en teoría, vale, estoy emitiendo a 1080 60 FPS, bien. Se ve más o menos fluido, sí, no hay caídas, perfecto. Perfecto. Pues a ver si hoy no se nos cae Twitch como el otro día, ¿vale? Y podemos... Ayer se cayó Twitch, ya sabéis. Y nada, y podemos seguir con esto. Vale, muy bien. Ayer en el directo de ayer, por si no lo visteis, demostramos el teorema de la división euclidia, ¿verdad? Que el teorema de la división euclidia nos dice que dados dos enteros, ¿vale? Con b distinto de cero, existe una única descomposición de forma que existen dos elementos, q, un entero, y r, que se encuentra entre 0 hasta b-1, de manera tal que A se puede escribir como B por Q más R, ¿vale? Probamos este resultado, a lo mejor la prueba está un poco, como diría yo, entrecortada, ¿verdad? Porque ya sabéis que se ve un poco lento al final, pero bueno, básicamente tuvimos que probar la existencia, ¿verdad? Primero probamos para los A's menores que B, ¿vale? Entonces poníamos Q igual a 0 y como Q igual a 0 es un entero, ya tenemos poniendo R igual a esta descomposición y R igual a es un resto que se encuentra entre 0 y B-1 y luego para los A's mayores que B aplicamos inducción, así probamos la existencia y luego para los A's negativo se lo aplicamos a menos A. Hacemos un par de manipulaciones algebraicas y lo tenemos demostrado. Y para probar la unicidad, pues simplemente suponemos que hay dos descomposiciones distintas y llegamos a que son la misma, ¿vale? Entonces, básicamente, esto nos dice que yo puedo dividir dos enteros y puedo escribir un entero como esto sería el dividendo es el cociente por el divisor más el resto, ¿vale? Este es el teorema de la división euclidia. Y como lema, vimos que los conjuntos, ¿verdad? Vimos que dado un B entero, ¿verdad? Vimos que los conjuntos BZ, que son los múltiplos de B, ¿vale? Es decir, los números de la forma n por b, donde n es un entero. Los de la forma 1 más bz, donde estos son de la forma 1 más nb, con n entero, es decir, los números que al dividirlos entre b me dan resto 1, y así hasta todos sus posibles restos, hasta b-1 más bz, ¿vale? Donde estos son de la forma b-1 más nb con n entero, ¿de acuerdo? Todos estos números son una partición de z, ¿vale? Son una partición de z. ¿Qué quiere decir que son una partición? Pues que la unión de todos estos conjuntos me da z, ¿vale? Es decir, cualquier número entero cae en uno de estos conjuntos y además no poseen ningún elemento en común 2 a 2. Es decir, si un número está en este conjunto, seguro que no está en ninguno del resto, ¿vale? Eso significa que sea una partición de z, ¿no? Significa que si yo tengo un conjunto, pues una partición, ¿vale? Es dividirlo, por ejemplo, en estos subconjuntos, ¿no? Son subconjuntos que no tienen ningún elemento en común y que me llenan todo el cuadrado, ¿vale? Eso es una representación arbitraria. Muy bien. Y nada, pero realmente, claro, nos podemos preguntar, ¿y por qué coño? Pues me forman una partición de z. Bueno, pues vamos a ver que hablar de particiones es en realidad lo mismo que hablar de una relación de equivalencia, ¿vale? Entonces, esto en realidad tengo otro vídeo en mi canal de relaciones de equivalencia, entonces tampoco me voy a enrollar mucho, pero quiero daros esta propiedad importante, ¿verdad? Que es la siguiente. Bueno, como sabéis, cuando yo tengo vamos a definir una cosa, ¿vale? Vamos a hacer un par de definiciones que también las tengo hechas en mi canal, pero es igual. Vamos a definir lo que es una clase de equivalencia, ¿vale? Y el conjunto cociente, ¿vale? Muy bien. Entonces, sea A un conjunto no vacío, ¿vale? Y sea esta cosita de aquí una relación de equivalencia, ¿vale? Una relación de equivalencia sobre
A. Una relación de equivalencia, recuerdo que es un conjunto de pares de A por A, ¿vale? Es decir, un conjunto de pares de elementos que los dos pertenecen a A, de manera que satisfacen una condición, la que impongamos. Y es de equivalencia cuando es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿vale? Entonces, esta es una relación de equivalencia, si queréis saber lo que quiere decir esto y de haber mi directo anterior. Entonces, sea un conjunto no vacío y esto una relación de equivalencia sobre A, ¿qué tenemos? Bueno, pues definimos, bueno, y sea X un elemento de A, sabemos que A tiene elementos porque A es no vacío, definimos la clase de equivalencia de X, la clase de equivalencia del elemento X como el conjunto. Vamos a denotarlo así con estos corchetes, ¿vale? De momento, y en algún caso las clases de equivalencia cambiarán y se pondrán con una barrita encima en lugar de con estos dos corchetes. Pero en el caso más general vamos a ponerlo con un corchete. Este es el conjunto, la clase de equivalencia de X es un conjunto que está formado por todos los elementos del conjunto A, tales que X está relacionado con Y, ¿vale? Sí, es el conjunto de todos los elementos que están relacionados con X, ¿vale? O con los que X está relacionado, da igual porque verifica la propiedad simétrica, ¿vale? Esto es una clase de equivalencia, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y definimos... no, creo que lo puedo poner aquí. Y definimos el conjunto cociente de A por la relación que hemos puesto como el conjunto siguiente. Se denota A cocientado con esta relación, se lee así, A cocientado con esta relación, y es ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos, es nada más que el conjunto de todas las clases de equivalencia de A, ¿vale? Podemos decir que es el conjunto de subconjuntos de A, donde B es clase de equivalencia, ¿vale? O si lo queremos poner de una forma más matemática, es el conjunto de subconjuntos de A, tales que existe un elemento en A, o en B si queremos, de manera que B es la clase de equivalencia de X, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el conjunto cociente? ¿Vale? ¿Qué es el conjunto cociente? Pues básicamente es el conjunto de todas las posibles clases de equivalencia a partir de esta relación, ¿vale? Es decir, es el conjunto de todos los subconjuntos que son clase de equivalencia, ¿vale? De todos los subconjuntos para los que existe un elemento de forma que sea clase de equivalencia. Eso es el conjunto cociente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver una propiedad que es la esencial entre... Bueno, en realidad vamos a ver dos, las voy a juntar, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente. Vamos allá. Vale, la proposición es la siguiente, ¿no? De nuevo, sea A un conjunto no vacío y sea esto una relación de equivalencia, ¿sí? Pues tenemos que decir que X está relacionado con Y es lo mismo que decir, esta es la primera parte de la proposición, decir que X está relacionado con Y es lo mismo que decir que sus clases de equivalencia coinciden, ¿vale? Dos elementos están relacionados cuando sus clases de equivalencia coinciden. Y la segunda parte es que, la segunda parte, ¿verdad? Es que A cocientado con la relación de equivalencia es una partición de A, ¿vale? O si queremos las clases de equivalencia forman una partición de A. ¿Vale? O sea, cuando yo tengo una clase de equivalencia, automáticamente voy a tener una partición de mi conjunto. Entonces, vamos a demostrar esto, ¿no? Vale, demostrarlo primero es prácticamente inmediato. Fíjate, ¿por qué? Lo único que hay que demostrar, hay que demostrar las dos implicaciones, ¿no? Pero realmente es muy sencillo.
Vamos a demostrarla de izquierda a derecha primero, ¿sí? Bueno, de izquierda a derecha, bueno, pues es muy sencillo, porque si X está relacionado con Y, bueno, lo más sencillo sería negar esto, ¿vale? Negar que las dos clases... Si la negación del consecuente implica la negación del antecedente, ¿no? Vamos a hacerlo primero de una forma un poco más lógica, ¿no? Bueno, si X está relacionado con Y, ¿verdad? Entonces, Y está relacionado con X por la propiedad simétrica, ¿vale? Por la propiedad simétrica. Y está relacionado con X, y por definición... X es un elemento ahora que está, X es un elemento que está en la, ¿cómo se llama? En la, a ver, igual conviene aquí hacer una pequeña observación. Vamos a hacerlo, bueno, dentro de la demostración vamos a hacer una pequeña observación, ¿sí? La observación es la siguiente, ¿no? La observación es la siguiente. No, da igual, no hace falta. Vamos a demostrarlo directamente. Vale, si X está relacionado con Y por la propiedad simétrica de la relación de equivalencia, Y está relacionado con X, ¿no? Entonces, por definición, ¿vale? Tal y como hemos definido la clase de equivalencia de Y, la clase de equivalencia de Y serían todos los elementos de A tales que Y está relacionado con ellos, ¿no? Ahora le hemos dado la vuelta para poder aplicar la definición y entonces tenemos que X pertenece a la clase de equivalencia de Y, ¿vale? Sí. Que X pertenece a la clase de equivalencia de Y, ¿no? Aquí, por definición, ya tenemos que Y pertenece a la clase de equivalencia de X, ¿no? Entonces tenemos que X pertenece a la clase... La observación que quería hacer, ¿vale? Es la siguiente. Es la siguiente, ¿no? Pero es que es evidente también a partir de este corolario. La observación que quería yo hacer es que si A pertenece a la clase de equivalencia de X, entonces la clase de equivalencia de X, de hecho esto coincide con la clase de equivalencia de A, ¿vale? Sí. Pero esto es evidente, ¿por qué? Porque, fíjate, si A es un elemento de X, de la clase de equivalencia de X, entonces X está relacionado con A, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que si el conjunto de todos los elementos que están relacionados con X, ¿verdad? Todos los I's tales que X está relacionado con Y, si aplicamos la propiedad transitiva, si X está relacionado con A, ¿verdad? Esto es la definición de que A esté aquí. Y entonces, X está relacionado con Y, le damos la vuelta y esto es por la propiedad simétrica y está relacionado con X, ¿de acuerdo? No, perdona, a este no hay que darle la vuelta, es a este. A este le damos la vuelta por la propiedad simétrica y ahora por la propiedad transitiva tenemos que A está relacionado con Y. Luego, esto es lo mismo que decir los I's que están relacionados con A y esto coincide con, ¿verdad? Entonces, así podemos demostrar esto. Entonces, volviendo al percal. Lo más sencillo de todo. Vamos a borrar esto. Si yo ahora niego el consecuente, vamos a ver que se niega el antecedente. Bueno, pues vamos a suponer que la clase de equivalencia de Y es distinta de la clase de equivalencia de X, ¿vale? La clase de equivalencia de Y es distinta de la clase de equivalencia de X, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues todos los X', ¿verdad? Todos los X' que en A X está relacionado con ellos, este conjunto es distinto de todos los Y' en A, tales que Y está relacionado con Y'. Por lo tanto, ¿qué pasa? Supongamos ahora la hipótesis, ¿no? Supongamos ahora que X está relacionado con Y. Bueno, pues si X está relacionado con Y, muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que por la propiedad transitiva, ¿verdad? Por la propiedad transitiva tenemos que X está relacionado con Y', ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Que X está relacionado con Y'. Y ahora, como X' está relacionado con X, usando la propiedad simétrica, aquí volvemos a usar la transitiva, creo que aquí ya no se ve, ¿no? Entonces,
aquí había puesto que x está relacionado con y', y ahora aplicando aquí la simétrica, x' está relacionado con x, y ahora aplicando la transitiva, x' está relacionado con y', ¿vale? Pero decir que x' está relacionado con y', ¿verdad? No, esto no furula bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mejor todavía. Vamos a partir de esta definición y no nos andamos con rodeos, ¿vale? Suponemos esta hipótesis cierta. Vamos a llegar a la consecuencia. Entonces, la clase de equivalencia de x, que son todos los elementos, voy a llamarlos z en A, de manera que x está relacionado con z. Vale, muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Que x está relacionado con y. X está relacionado con y x está relacionado con z, ¿verdad? Entonces, ahora, como x, voy a ponerlo, sí, por aquí. Como x está relacionado con y x, bueno, primero, como x está relacionado con z por la propiedad simétrica, z está relacionado con x. Y ahora, como x está relacionado con y por la propiedad transitiva, z está relacionado con y. Y ahora aplicamos otra vez la propiedad simétrica y tenemos que y está relacionado con z, ¿vale? Entonces, buscar los zetas que están relacionados con x es lo mismo que buscar los zetas que están relacionados con y. Y esto, por definición, es la clase de equivalencia de y, ¿vale? Entonces es absolutamente trivial esta implicación, aunque nos haya costado aquí unos minutos formalizarla. Vale, es que lo estoy empezando todo. Vale, y ahora vamos para el otro lado. Ahora vamos a suponer que las clases de equivalencia coinciden. Vamos a ver que x está relacionado con y. Bueno, pues esto es obvio, ¿no? Esto es obvio. Porque si z es un elemento de la clase de equivalencia de x, ¿verdad? Que coincide con la clase de equivalencia de y, pues entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que x está relacionado con z y que y está relacionado con z. Ahora, por la propiedad simétrica, aquí lo que tenemos es que z está relacionado con y por la propiedad simétrica, y ahora uniendo estas dos por la propiedad transitiva, si x está relacionado con z y z está relacionado con y, entonces x está relacionado con y. Entonces, si las dos clases coinciden, vemos que es inmediato llegar aquí. Con lo cual, la primera propiedad, que en realidad la podríamos haber puesto como una observación, es inmediata, ¿vale? Decir que dos elementos están relacionados es lo mismo que decir que sus clases de equivalencia coinciden. Pero fijaos qué implicaciones tienen esto, ¿no? Que los elementos que están relacionados tienen asociadas esas clases de equivalencia. Muy bien, y ahora vamos a ver que las clases de equivalencia forman una partición del conjunto. Vale, entonces, para ver que forman una partición del conjunto hay que ver dos cosas. Hay que ver que la unión de las clases de equivalencia me da el conjunto entero, y hay que ver que son disjuntas 2 a 2, ¿vale? Es decir, que no poseen elementos en común. Hay dos espectadores, me sorprende que haya dos fricazos viéndome. Un saludo. Vale, pues vamos para allá. Entonces, primero vamos a probar... ¿Qué probamos primero? Venga. Vamos a probar que la unión... ¿Vale? Vamos a probar que la unión coincide con A, ¿no? Entonces, lo que tenemos que probar, ¿vale? Primero es que la unión de todas... Vamos a poner... sí, las clases... Voy a usar esta notación, ¿vale? Vale, esta es la unión de todos los elementos de este tipo, de todas las clases de equivalencia de x, donde x es un elemento arbitrario, ¿sí? Donde la clase de equivalencia pertenece al conjunto cociente. Es decir, esto de aquí que estoy escribiendo es un elemento del conjunto cociente, es una clase de equivalencia, es lo que estoy poniendo, ¿vale? Entonces, la unión de todas las clases de equivalencia, vamos a ver si coincide con A, ¿vale? Es decir, con el conjunto sobre el que hemos establecido la relación. Entonces, ¿cómo establecemos una igualdad entre dos conjuntos? Pues hay que ver la doble inclusión. Hay que ver que este conjunto está contenido en este y que este está contenido en este. Bueno, que la unión está contenido en A es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque las clases de equivalencia no paran de ser conjuntos. Estos son a la vez conjuntos que son... están formados por elementos de A, por tanto son subconjuntos de A, ¿no? Con lo cual, esta de aquí es trivial, esta inclusión de aquí es trivial. Veamos esta inclusión de aquí, veamos
¿vale? Veamos que A también está contenido en la unión de las clases de equivalencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a coger un elemento de A y vamos a ver que este elemento de A está contenido en la unión, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con cuidado y sin prisa, ¿vale? O sea X, no vamos a utilizar otras letras para no liar la notación. A minúscula, un elemento de A, hay que ver que está contenido en la unión, es decir, hay que ver que hay una clase de equivalencia, ¿verdad? A la que pertenece. Pero esto es evidente, sea A un elemento de A, como las relaciones de equivalencia, ¿verdad? Por la propiedad reflexiva que tenemos, que A está relacionado consigo mismo. Dado un elemento cualquiera, todo elemento está relacionado consigo mismo. Y utilizando la parte 1 de la proposición, decir que dos elementos están relacionados significa decir que pertenecen a la misma clase de equivalencia, pero esto implícitamente lo que estamos diciendo, decir que A está relacionado, no hace falta usar la parte 1. Simplemente por la definición, ¿verdad?, de que A está relacionado con A, estamos diciendo que A pertenece a la clase de equivalencia de A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la clase de equivalencia de A son todos los elementos que están relacionados con A. A mismo sí que está dentro de su clase de equivalencia, esto es evidente. Entonces ya lo tenemos. ¿Por qué? Hemos probado que, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que existe un elemento del conjunto cociente, en particular, este elemento es la clase de equivalencia de A. ¿Sí? Existe una clase de equivalencia. Aquí, vamos a ver, aquí no se ve. Lo que hemos probado es que existe un elemento del conjunto cociente, que en particular es la clase de equivalencia de A, de manera que A pertenece a esto, ¿no? Entonces, existe un elemento de un conjunto para el que A pertenece. Esto implica, o es lo mismo que decir, que A pertenece a la unión de todos los elementos, ¿vale? Eso es. Entonces ya tenemos que si A es un elemento de A mayúscula, entonces A está en la unión. Con lo cual ya tenemos esta inclusión. Y como estará trivial, pues ya tenemos probada la demostración. Entonces vemos que en realidad demostrar esto es sencillo y vemos que en realidad esto es intuitivo. Entonces las clases de equivalencia lo que se encargan de hacer es de darme una partición de mi espacio, ¿vale? Una partición de mi conjunto. Con lo cual, fíjate qué chulo es esto, que cuando yo tengo una relación de equivalencia, puedo asegurarme que tengo una partición de mi conjunto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y entonces, para ver este ejemplo, voy a definir otra relación binaria y vamos a ver trivialmente qué es de equivalencia, ¿vale? Y vamos a ver que esto nos da una partición de Z, ¿vale? Y esa partición de Z, la va a dar lugar a pie a una teoría que es la aritmética modular. Muy bien. Entonces, vamos a definir la congruencia módulo n. Congruencia módulo n. Muy bien. Pues entonces, sean A, B y n enteros con n distinto de 0, ¿vale? A y B, dos enteros con n distinto de 0, decimos que A es congruente módulo n con B y escribimos A es congruente. Bueno, me gusta esta notación. A es congruente módulo n con B, pero la más usual es esta, ¿vale? Es A congruente con B módulo n, ¿sí? Muy bien. Esto, decimos que A es congruente módulo n con B, sí, solo sí. Aquí hay varias maneras de definirlo, pero vamos a ver que son análogas. Sí, solo sí, podríamos ver que podemos ver lo siguiente. Podemos ver que A es congruente módulo n con B
Es lo mismo que decir que A pertenece a B más NZ. Ahora vemos qué significa esto. Esto es lo mismo que decir también que... Esto es lo mismo que decir que existe un entero, ¿vale? De manera que A menos B se puede escribir como Q por N, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. ¿Ok? O es trivialmente lo mismo que decir entonces que N divide a menos B, ¿vale? Todas estas cosas son equivalentes. Podemos usar una como definición y demostrar el resto, pero es evidente. Entonces, ¿qué significa a nivel conceptual que A sea congruente módulo N con B? Bueno, pues quiere decir que estas dos cosas de aquí, ¿verdad? Que sea congruente módulo N con B, a ver si lo he escrito bien, si no. N divide A menos B es Q por N, perfecto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que estas dos cosas sean congruentes módulo N con B? Pues lo que quiere decir es que al dividir A, ¿vale? Al dividir, fijaos que lo podemos escribir así, Q por N más B. Esto quiere decir que al dividir A entre N me da el resto B, ¿vale? Entonces, son congruentes módulo N con estos dos elementos si al dividir este entre este, ¿verdad? Perdón, si al dividir este entre N me da resto B, ¿vale? Y eso es lo mismo que decir que es un múltiplo de N más B, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es precisamente el conjunto de los elementos que al dividir entre N me da resto B. ¿Entendéis? ¿Sí? Vale, voy a ver si me estoy dejando algo de lo que quería contar, porque tengo aquí, ya sabéis, un pequeñito guión. Parece que no, ¿no? Creo que... Ah, mira, aquí lo tengo, perdonad. Vale. Ok. Sí. Bueno, también, otra forma de verlo, en lugar de poner esto de aquí, otra forma de verlo, que es la que yo había puesto, es que existe un R, ¿vale? Entre 0 y n-1, de manera que A y B pertenecen a R más... Yo creo que esta forma es mejor todavía, ¿vale? Aunque todas estas son equivalentes. Esto lo que quiere decir es que A y B poseen al mismo resto al dividirlos entre n, ¿vale? Esta es la idea. Al dividirlos entre n te dan el mismo resto, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien, entonces, vale, veamos, entonces, vale, entonces vamos a hacernos un poco una idea, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de congruencias, ¿vale? Entonces, fijémonos de lo siguiente. Por ejemplo, vamos a considerar los elementos congruentes módulo 5, ¿vale? Entonces, fijémonos en 2 y en 7, por ejemplo, ¿no? O en 2 y en 8, ¿vale? Fijémonos. Si ahora dividimos 8 entre 5, ¿verdad? 8 entre 5, ¿qué me da? 8 entre 5 lo que me da es, bueno, fijaos, si yo me cuento ahora y empiezo 0, 1, 2, 3 y 4, aquí tengo 5 elementos, ¿verdad? Y estos son los restos, estos van a ser los restos de los elementos. Si yo ahora empiezo a dividir a partir de 5, todos los elementos que yo ponga aquí van ahí. Fijaos, si yo ahora empiezo a poner en una lista los elementos, vamos a tener 5, 6, 7, 8, 9. Yo sé que, y ahora veremos por qué es, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14. Si yo ahora divido 5 entre 5 me da resto 0, 10 entre 5 me da resto 0, 11 entre 5 me da resto 1, 8 entre 5 me da resto 3, ¿verdad? Sí, porque esto es 8, fijaos, estos son los que están multiplicados por 0, estos son los que están multiplicados por 1,
¿verdad? Entonces, fíjate que yo ahora puedo escribir 12, por ejemplo, como 5 por 2, y esto de aquí son los restos, ¿no? Más resto 2, ¿verdad? O sea, 10 más 2. Y vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Por ejemplo, veamos que 12 y 7 son congruentes, ¿verdad? Módulo 5. 12 es congruente con 7, módulo 5. ¿Por qué? Porque los dos me dan resto 2 al dividirlos entre 5, ¿no? Entonces tenemos que tanto 7 como 12 pertenecen a 2 más 5, z, por ejemplo, ¿no? Otra forma de verlo, pues tendríamos que ver que 5 divide a su diferencia, que 5 divide a 12 menos 7, pero claro, 12 menos 7 es 5 y 5 sí divide a 5. Luego sí, son congruentes módulo 5, ¿vale? Este es un ejemplo. Pero ahora veamos que otra proposición, la congruencia módulo n es una relación de equivalencia. Con todo lo que implica, porque ya hemos visto propiedades sobre las relaciones de equivalencia. Entonces, la congruencia módulo n es una relación de equivalencia. ¿Y qué relación de equivalencia es? Bueno, pues ¿cómo probamos que es una relación de equivalencia? Veamos que cumple la propiedad reflexiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ejemplo, yo puedo escribir, yo sé que a menos a es 0, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que 0 por n. Entonces ya tengo que n divide a menos a, ¿vale? Que n divide a menos a. Y esto es lo mismo que poner que a es congruente con a módulo n, por la definición que habíamos dado. Entonces se cumple la propiedad reflexiva. La propiedad simétrica, vamos a suponer que a es congruente con b módulo n. Vale, pues si a es congruente con b módulo n, entonces lo que tenemos es que n divide a menos b, ¿vale? Y decir esto es lo mismo que decir que existe un entero de manera que a menos b será q por n. Muy bien. Y si yo ahora le doy la vuelta, si yo ahora multiplico por menos 1, simplemente lo que tengo es b menos a será menos q por n. Pero es que menos q también es un entero. Con lo cual lo que tengo es que n divide a b menos a. Y si n divide a b menos a, esto es lo mismo que decir que b es congruente con a módulo n. O sea que se cumple la propiedad simétrica. Si a es congruente con b, b es congruente con a. Y por último, la propiedad transitiva. Si a es congruente con b, voy a quitarlo de los módulos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí en el subíndice. Y b es congruente módulo n con c. Bueno, pues como a es congruente módulo n con b, lo que tenemos es que, lo pongo de forma rápida, a menos b será q por n, con q un cierto entero, y de aquí lo que deducimos es que b menos c será p por n, con p n. Qué gracioso. Con p otro entero, ¿verdad? Y entonces simplemente sumando estas dos cosas de aquí, lo que tenemos es, las b se van, y lo que tenemos es a menos c será q más p por n. Pero q más p es un entero. Entonces de aquí lo que deducimos es que n divide a menos c. Esto es lo mismo que decir que a es congruente con c módulo n. ¿Vale? Si a es congruente con b y b es congruente con c, entonces a es congruente con c. Propiedad transitiva. Con lo cual tenemos que la congruencia numérica, ¿verdad? La congruencia numérica me divide, bueno, es una relación de equivalencia. Módulo n es una relación de equivalencia, con lo cual me va a formar una partición de z, ¿vale? Si yo cojo la congruencia numérica, yo sé que el conjunto cociente de esa congruencia numérica me forma una partición de z. Fijaos, ¿cuáles serían las clases de equivalencia? Pues, según hemos visto, dos elementos son congruentes, ¿no? Fijaos, teníamos la siguiente propiedad para las relaciones de equivalencia. Decir que dos elementos están relacionados es lo mismo que decir que sus clases de equivalencia coinciden, ¿no? Y las clases de equivalencia hemos visto que son disjuntas. Pero hemos visto que si cambiamos esto por una congruencia módulo n, yo tengo que a es congruente módulo n con b cuando al dividir cualquiera de los dos entre n me dan el mismo resto. Con lo cual, cabe esperar que su clase de equivalencia
sean los elementos, los números enteros que te den el mismo resto al dividirlos entre n. Con lo cual, supongamos que al dividir A o B te dan resto, fijaos, ¿no? Esto se puede escribir también como que existe un R entre 0 y n-1, ¿verdad? De manera que tanto A como B pertenezcan a R más nz, ¿sí? Pues entonces sería lo mismo que decir que la clase de A y la clase de B, que son, pues es R más nz, ¿vale? Son los enteros que al dividirlos entre n te dan resto R. Esas son las clases de equivalencia de A y de B a través de esta relación de equivalencia, ¿sí? Con lo cual, ¿qué se puede esperar del conjunto cociente? Si las clases de equivalencia son los conjuntos R más nz, pues entonces el conjunto cociente, a través de esta relación de equivalencia, dividir z, cocientar z con la congruencia módulo n, ¿sí? ¿Qué me da? Pues me da el conjunto de las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia, recordad que son más conjuntos. ¿Y cuáles son estos posibles conjuntos? Bueno, pues fijaos que R va desde 0 hasta n-1. Entonces tendríamos los conjuntos cuando R vale 0, 0 más nz, 1 más nz, hasta n-1 más nz. Este es el conjunto cociente a través de la congruencia módulo n, ¿vale? Sí, a través de la congruencia módulo n. ¿Cómo se suele...? Bueno, y ahora lo que voy a escribir ahora es simplemente un cambio de notación, ¿vale? Ahora, esto de aquí es notación, y el cambio de notación que es el cambio de notación usual, a este conjunto cociente, a z cocientado con esta relación, con la congruencia módulo n, lo vamos a denotar como znz, ¿vale? ¿Sí? znz, ¿sí? Y a todas las clases de equivalencia, esto sería 0 más nz, etcétera, pues las vamos a denotar como 0 con un gorrito, esta sería 1 con un gorrito, y esto sería n-1 con un gorrito, ¿vale? Sí, o sea, este sería el conjunto de 0, 1 hasta n-1. Estos son la clase de equivalencia de estos elementos. ¿Sí? La clase de equivalencia de estos elementos. ¿Qué pasa si yo aquí meto un elemento más grande que n? ¿Vale? Mayor o igual que n. Pues entonces habría que dividirlo entre n y separarlo en estas clases de equivalencia. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es la congruencia módulo n. ¿Vale? Congruencia módulo n, este es el conjunto cociente, ¿verdad? Y me da pie a esto. Y ahora, en este conjunto, en el conjunto de todas las clases de equivalencia, ¿sí? De congruencia módulo n, en este conjunto se pueden establecer ciertas operaciones, ¿vale? Se puede establecer una suma y un producto. Y al establecer esas operaciones, lo que estamos dando pie es a la aritmética modular. ¿Por qué? Porque esto es una relación de módulos, ¿vale? Aquí estamos en módulo n, estamos trabajando con módulo n. Y entonces estamos haciendo aritmética, es decir, sumas y productos, no con los números, sino con las clases de equivalencia, o sea, con los módulos. Por tanto, se llama aritmética de módulos, aritmética modular. Tengo también vídeos de aritmética modular, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, vale. Vamos a ver qué operaciones se definen. Pues las operaciones que se definen son las más evidentes. Esto es una definición, se define la operación suma como la función que va de z en z cartesiano z en z, es decir, que coge dos clases de equivalencia y me devuelve una clase de equivalencia. ¿De qué manera? Pues cojo aquí la clase de equivalencia de x, la sumo a la clase de equivalencia de y, que tiene que ser el mismo módulo, evidentemente, y a esto le asocio la clase de equivalencia de la suma. ¿Vale? Esto es una definición. Y por último, el producto de clases de equivalencia, que, de sorpresa, ¿verdad? De sorpresa, el producto de clases de equivalencia se comporta como nos gustaría.
¿vale? El producto de las clases de equivalencia se define, o mejor dicho, la clase de equivalencia del producto se define como el producto de las clases de equivalencia, ¿vale? Sí. Cojo una clase de equivalencia de aquí, cojo otra de aquí, hago el producto, es lo mismo que hacer el producto dentro y hacer la clase de equivalencia. Estos son dos definiciones, son las dos operaciones. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja con los módulos, de cómo se trabaja la aritmética modular, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es acostumbrarse un poco, sé que es mucha notación y es mucho tal, pero es importante, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito de aritmética modular. Y entonces vamos a poner como ejemplo, pues yo qué sé, Z7Z, ¿verdad? Z7Z será el conjunto de estas clases de equivalencia. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo que aunque sea el mismo símbolo, hay que fijarse en cuál es el módulo. No es lo mismo la clase de 1 en módulo 7 que en módulo 12, ¿vale? Sí. Y ahora, ¿qué representan estos conjuntos en Z7Z? Pues la clase de 0 habíamos visto que era 0 más el módulo 7Z, ¿vale? El conjunto 7Z. Es decir, los múltiplos de 7, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 7? Pues muy fácil. Los múltiplos de 7 son... los múltiplos de 7 son 0, 7, los múltiplos... bueno, positivos y negativos, ¿eh? Negativos también nos vale. Menos 7, puntos suspensivos 0, 7, 14, ¿verdad? 7 por 3, 21, etc. Estos son los números. Ahora, la clase de equivalencia de 1 habíamos dicho que era el conjunto 1 más 7z. Vale, ¿y cómo es el conjunto 1 más 7z? Pues muy sencillo, el conjunto 1 más 7z es... Cojo un número, lo multiplico por 7 y le sumo 1, ¿vale? O sea, los que dan resto 1 al dividirlos entre 7. Muy sencillo. Pues a estos aquí, que dan resto 0, o sea, estos ya que son los múltiplos de 7, les sumo 1 a cada uno. Entonces tenemos 6, 1, 8, 15, 22, y podéis comprobar que si dividís estos números entre 7 nos dan resto 1, ¿no? Y una al azar, no voy a hacer todas. La de 4. Pues la clase... Bueno, venga, vamos a hacer la de 2. La de 2, pues sería 2 más 7z. Bueno, y ahora son los que me dan resto 2. Entonces es coger los múltiplos de 7 y sumarles 2. Bueno, pues si les sumo 2, aquí tenemos menos 5, 2, 9, 16, 23, etcétera, ¿no? Y si os dais cuenta, ¿verdad? Parece como que se repite una cierta lista, ¿no? Entonces empieza contando aquí 0, 1, pero aquí también 7, 8, 9, 14, 15, 16, vamos sumando 1 así, ¿no? Y vamos a llegar, por ejemplo, bueno, vamos a coger la última, la del 7, ¿no? Pues la del 6, perdón, porque la del 7 es 0, porque si divido 7 entre 7 me da resto 0, entonces hay que coger como representante de la clase al menor, ¿vale? Al menor de estos elementos. Entonces esto sería 6 más 7z. Bueno, y esto es muy fácil. Ahora, a estos múltiplos de aquí les sumo 6. Menos 7 más 6 es menos 1. 0 y 6 es 6. 7 y 6, 13. 20, 27, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que si yo me imagino que continúa la lista, aquí tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que fijaos que aquí están contenidos todos los números enteros, es decir, es una partición de Z y además ningún número entero pertenece a dos clases de equivalencia distintas, ¿vale? Esto me forma una partición. Ahora los enteros los puedo contar de forma distinta, los puedo contar con módulos, ¿vale? Y fijaos que el caso en el que trabajo con Z cocientado con Z, pues solo tengo la clase de equivalencia de 0 y entonces son los números enteros, con la forma de contar usual. Pero sin embargo, si trabajo con módulo n, los estoy contando en n grupos distintos, ¿vale? Y esta es la aritmética modular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, los días de la semana podría ser perfectamente un ejemplo de esto. Si a la clase de equivalencia de 0 la llamo lunes
y a esta la llamo martes, y a esta la llamo miércoles, y a esta la llamo domingo, ¿verdad? Fijaos que, bueno, y en lugar de empezar en el 0, lo empieza en un 1, ¿no? Habría que sumarles un 1 a todos, pero fijaos que estamos trabajando realmente, ¿no? Fíjate, si ahora hacemos que el mes empiece un martes, por ejemplo, ¿sí? Si no sería cuestión de cambiar estas letras según venga, ¿vale? Si el mes empieza un martes, ¿sí? Se trata de asociar a dónde empieza el 1 el primer día del mes, ¿no? Pues ya podemos saber con esta aritmética, sabiendo el número de día, en qué día cae, ¿no? Por ejemplo, el día 25, ¿en qué día 25? Bueno, pues hay que ver en cuál de estas clases está, ¿no? 25, si lo divido entre 7, ¿qué me da? Pues 7 por 8, no, perdona, 7 por 4, 28, nada, 7 por 3, 21, al 25, 4, ¿no? Me da resto 4, luego estará en la clase del 4, 0, 1, 2, 3 y 4, que se correspondería a la del viernes. Y podríamos ver que un mes que empieza en martes, el día 25 va a ser viernes, ¿vale? De esta forma tan sencilla, con la aritmética modular. ¿Entendéis ahora el poder de la aritmética modular? ¿Verdad? Entonces nos da distintas formas de contar los números enteros. Obtengo todos los números enteros que van a estar metidos en distintas clases de equivalencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con las operaciones que había dicho, ¿cómo sumamos dos clases de equivalencia? Bueno, pues imagínate, por ejemplo, la del 25, ¿no? Otra forma de verlo. Pues cojo la clase de equivalencia del 25 y veo a cuál de estas se parece. Entonces, lo único que tengo que hacer es descomponer el 25 como suma de 7, que es lo que he hecho aquí dividiendo en la caja, ¿no? Entonces, 25 sería 7 por 3, que es 21, ¿no? Pues 25 sería 21 más 4, ¿vale? La clase de equivalencia de 21 más 4, ¿vale? Y ahora, tal y como habíamos definido la clase de equivalencia de la clase de equivalencia de la suma, por definición, es la suma de las clases de equivalencia. Luego sería la de 21 más la de 4. ¿Qué pasa? La de 4 ya está. La de 4 es una de las clases con un elemento menor que el módulo, que es 7, pero la de 21 no. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la clase de 21 es 3 por la clase de 7, ¿no? Más la clase de 4. Pero fíjate, es 3 veces la clase de 7. Y ahora saco el producto también por definición, la clase de 3 por la clase de 7 más la clase de 4. Y fíjate una cosa, la clase de 7, 7 ¿dónde cae? 7 cae en 0, ¿no? La clase de módulo n siempre es la clase de 0. Luego esto es la clase de 0. Ahora puedo volver a meter esto en el producto, y entonces me queda 3 por 0, que me queda la clase de 0, más la clase de 4. Y ahora vuelvo a meter esto en la suma, voy a ponerlo por aquí, y me queda la clase de 0 más 4, que es la clase de 4. Luego la clase de equivalencia de 25 módulo 7 coincide con la clase de 4. Eso quiere decir que módulo 7, ¿por qué 7? Porque 7 días tiene una semana, el 4 y el 25 van a caer en el mismo día, ¿vale? El mismo día de la semana. Si empiezas a contar en el día 1, o en el día, si empiezas a contar en el día 0, o en el cuarto día, y el día 25 van a caer en el mismo día de la semana, ¿vale? Esa es la idea. ¿Quién está por ahí? El Parlita. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Entonces, vale. Voy a probar simplemente una propiedad muy sencilla de la división, ¿vale? Voy a probar una propiedad muy sencilla de la división y nos vamos a meter ya con el lema de Euclides, ¿vale? El lema para definir el algoritmo de Euclides de la división, que es un algoritmo para encontrar el máximo común divisor de dos números. Y nos metemos con la identidad de Bethune, y no sé si me dejaré alguna cosa más, y ya acabamos y nos metemos con estructuras algebraicas. Ok. Bueno, no sé si hay algún fricazo viéndome, espero que sí. Vamos para allá. Entonces, la propiedad que quiero probar, el lema que quiero probar, que es muy sencillo, es el siguiente. ¿Vale? Si D divide a A y divide a B, entonces D divide a cualquier combinación que haga con ellos donde X e Y son enteros, ¿vale?
Esto es lo que yo quiero probar. Si tengo un número que divide a dos enteros, entonces también divide a cualquier combinación lineal que yo haga con coeficientes enteros. Es muy sencillo de probar esto realmente. ¿Por qué? Muy bien. Si D divide a A, entonces yo puedo escribir A como Q por D, ¿vale? Con Q entero. Si D divide a B, lo mismo. Yo puedo escribir B como P por D, con D entero. Y entonces, A por X más B por Y, pues es Q por D por X, Q por D por X, porque A es Q por D, más P por D por Y. Y ahora saco un D factor común y me queda Q por X más P por Y veces D, ¿no? Entonces yo aquí lo que tengo es productos y sumas de enteros, esto es un entero por D, entonces tenemos que este elemento de aquí se expresa como un entero por D. Por tanto, esto tenemos que D divide a esto de aquí y ya tenemos probado este lema tan sencillito, ¿vale? Y ahora, ya sí que sí, vamos a ver el lema del algoritmo de Euclides, o sea, la base, ¿verdad? El lema del algoritmo de Euclides, ¿vale? Algoritmo es una palabra de origen árabe que viene del algebrista Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi se fue romanizando el nombre y dio pie a la palabra algoritmo, ¿no? Algoritmi. Entonces, ese es el tema. Tengo todo esto lleno de tiza, lo siento. Y un algoritmo, pues es un programa iterativo, ¿vale? Es un procedimiento iterativo, es un procedimiento que yo repito una y otra vez hasta obtener lo que quiero. Eso es un algoritmo. Y vamos a ver el algoritmo de Euclides. Vamos a ver el algoritmo de Euclides. Entonces, el lema en el que se basa, ese no es el algoritmo de Euclides, es el lema en el que se basa, es muy sencillo. Y es el siguiente. Es el siguiente. Sean n y a dos enteros con n mayor que a, con n mayor que a, y sea n igual a q por a más r con q entero y r entre 0 y a menos 1 su descomposición en división euclidia, ¿vale? Es decir, n es mayor de esta manera, conforme al teorema de la división que hemos visto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el quid de la cuestión, el máximo divisor de y de a, el máximo común divisor entre n y a, va a coincidir con el máximo común divisor de a con el resto de la división entre n. En esto se va a basar el algoritmo. Este es el lema que queremos probar. Muy bien. Ojo, esto vamos a considerarlo como conjuntos de dos elementos, como mínimo. No, de dos elementos solo, ¿no? Máximo común divisor, recordad que en los naturales es único, ¿sí? Por ejemplo, el máximo común divisor de 2 y de 3, ¿vale? O el máximo común divisor de 2 y de 4 es 2 en los naturales. Pero en los enteros también vale menos 2, porque menos 2, el máximo común divisor es un divisor común a los dos. Para que sea divisor común tiene que darte un entero, y menos 2 también verifica esto, menos 2 entre 2 da menos 1, que es entero, y menos 4 entre menos 2 me da menos 2, que es entero, y cualquier número que los divida, menos 2 también lo divide, ¿vale? Sí, cualquier otro divisor que tenga lo divide. Entonces, el máximo común divisor va a pasar de ser un número a ser 2, pero ese es solamente un detalle formal, ¿vale? Podríamos considerarlo como si fuera 1. Bueno, pero esto de aquí es bastante sencillo en realidad. Como estos son dos conjuntos de dos elementos, ¿vale? En ese caso, ¿no? El máximo común divisor de 2 y de 4, pues será el conjunto formado por 2 y por menos 2, ¿vale? Bueno. En algún momento lo trataré solo como positivo, pero ahora por mantener un poquito el rigor. Vale, entonces como muy sencillo, como son dos conjuntos hay que demostrar la doble inclusión. Vamos con la inclusión de izquierda a derecha, ¿no? Entonces vamos a considerar un elemento que está aquí y veamos que está aquí. Bueno, muy fácil.
Aunque en realidad basta con ver una inclusión. ¿Por qué basta con ver una inclusión? Porque el máximo común... Pero habría que demostrar que los dos tienen el mismo cardinal, es decir, que los dos tienen el mismo número de elementos. Dos conjuntos con el mismo número de elementos y uno contenido en el otro tienen que ser iguales. Pero bueno, vamos a mostrar las dos inclusiones porque el otro es más coñazo. Entonces, si X está en el máximo común divisor de n y a, ¿qué quiere decir? Pues que X sea el máximo común divisor de n y de a quiere decir lo siguiente. Que X divide a n, que X divide a A y que C divide a A y a n, entonces C divide a X, ¿vale? Estas son nuestras hipótesis. Vale, vamos a llegar a que X divide a y a R. Bueno, como X divide a n, entonces yo puedo escribir X, ¿verdad? Como... aquí hay que usar muchas letras, ¿eh? M por n, ¿vale? Con m entero. Y como X divide a, yo puedo... Perdón, al revés. N, ahí. Mx. ¿Vale? Y como X divide A, yo puedo escribir A como P por X con P entero. Muy bien, pero ahora N, que es igual que Mx, voy a escribirlo un poco más. A ver, voy a... Ahí estamos. Ahora, N, que es igual que Mx, también por hipótesis descompone de esta manera. También es Q por A más R. Vale, pero A es P por X. Luego esto es Q por P por X más R. Y ahora paso restando esto de aquí y lo que tengo es M menos Q por P, saco factor común X, es igual a R. Con lo cual, fíjate lo que tengo. Esto de aquí es un entero, producto de enteros, resta de enteros, esto es un entero. X por un entero es igual que R. Y esto es lo mismo que decir que X divide a R. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos que X es divisor común de A ya lo era por hipótesis, y divisor común de R. ¿Vale? Pues ahora tenemos que considerar, tenemos que probar esto de aquí, pero para A y para R. Ahora vamos a considerar otro divisor común para A y para R. Y veamos que ese divisor común de A y de R tiene que dividir a X también. Muy sencillo. Entonces, si C divide A, entonces A lo puedo escribir como alfa por C, con alfa entero. Si C divide a R, entonces R lo puedo escribir como beta por C, con beta entero. Muy bien, muy bien. Y ahora lo que quiero ver es que X divide a R, ¿no? Quiero ver que X divide a R. Muy bien. Como... ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Vale? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo quiero que X divida a R... No, perdona. Ya tenemos que X divide a R. Ahora lo que se trata de ver es de que C divide también a X, ¿vale? Queremos ver que C divide a X. Pero esto es bastante sencillo, en realidad. Para ver que C divide a X, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues para ver que C divide a X vamos a bastarnos de estas dos y de esta de aquí, de nuevo. Entonces, ya sabemos... Vale, ok. X divide a R, ¿verdad? X divide a R y X divide a A. ¿No es así? Vale. Vale, entonces vamos a escribir N. N es Q por A más R. Eso es. Pero ahora, Q por A, esto es alfa por C, ¿verdad? Esto es A por Q, ¿no? Q por alfa por C. Y R es beta por C, ¿no? Entonces es Q por alfa más beta veces C, ¿no? Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa con N? Pues que sabíamos por hipótesis que X divide a N, ¿no? Entonces N se puede escribir... no. No. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, no. No. X divide a... Lo que hay que probar es que X divide a C. Eso es. Lo que hay que probar es que X divide a C. Entonces... Vale. Si X divide a C... Si... Perdonad, es que esto lo estoy improvisando sobre la marcha, entonces... lo que hay que probar es que C divide a X, ¿vale? Esta es la hipótesis que nos falta. Entonces, vale, dado un C que divide a estos dos,
veamos que C divide a N, ¿vale? Es lo que estábamos haciendo. N es Q por A más R y habíamos visto que esto es Q por alfa más beta por C, ¿no? Entonces tenemos que C divide a N. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos un divisor común de A y de N. Por hipótesis, un divisor común de A y de N divide también a C. Pero resulta que también era un divisor común de R. Entonces, cualquier divisor común de A y de R divide también a X. Con lo cual, X está en el máximo común divisor de A y de R. Perfecto. Eso es. Y ahora el recíproco. El recíproco, pues similar. El recíproco es muy evidente. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos con el recíproco. Vale. ¿El recíproco qué nos dice? El recíproco lo que nos dice es, bueno, pues ahora vamos a considerarlo al revés. Ahora vamos a suponer que X es un máximo común divisor de A y de R. Entonces, X divide a R y para todo C que divida a A y a R, C divide a X. ¿Vale? Muy bien. Entonces, X divide a, de nuevo, X se puede escribir como Q por A, R se puede escribir como P, joder, otra vez. A se puede escribir como Q por X, R se puede escribir como P por X, con Q y P enteros, ¿vale? Q y P, dos enteros. Y ahora se trata de ver primero que divide a N, eso es muy fácil, ¿por qué? Porque N es Q por A más R, en vez de Q vamos a poner S, ¿vale? S, entonces yo aquí lo que tengo es Q por S más P por X, de aquí sacamos que X divide a N, esto es trivial, ¿sí? Porque esto es un entero por X, ¿tá? X divide a N, y ahora de lo que se trata de ver es que dado un C que divida a A y a N, C divida a X, ¿no? Y esto lo tenemos por hipótesis, esto ya lo suponemos cierto, ¿vale? Entonces, si ahora C divide a A y a N, bueno, pues como C divide a A se va a poder escribir como alfa por C, con alfa entero. Y esto se va a poder escribir como beta por C, ¿no? Ya se trata de ver que C divide a X. Pero ver que C divide a X es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque N es esto, pero también es Q por A más R, ¿no? Q por A más R. Pero A es alfa por C, ¿no? A es alfa por C, ¿verdad? ¿Y qué pasa con...? Bueno, y esto es R, ¿no? Entonces ahora R se puede escribir, paso esto restando, como beta menos Q por alfa veces C. Eso es. Aquí tenemos un entero, entonces tenemos que R es un entero por C, con lo cual C divide a R. ¿Qué tenemos? C divide a A y C divide a R. Por hipótesis, si C divide a A y divide a R, entonces C divide a X. ¿Qué hemos supuesto? Que si C divide a A y a N, entonces divide a X. Por tanto, X está en el máximo común divisor de A y de N, o de N y de A. Ya lo tenemos probado. Estos dos conjuntos son iguales, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿cómo vemos esto conceptualmente? Pues muy sencillo. Esto nos va a dar un algoritmo para poder calcular el máximo común divisor de dos elementos. Muy sencillito. Fíjate en lo siguiente. Vamos a intentar calcular el máximo común divisor de 27 y 6, ¿vale? Máximo común divisor de 27 y 6. Bueno, pues si yo dividido 27 entre 6, bueno, 6 por 5 es 30, nada, 6 por 4, 24, 27, 3, me da resto 3, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Que 27 se puede escribir como 6 por 4 más 3. Y ahora por este lema, lo que tengo es que el máximo común divisor de un número y el número entre el que lo divido es lo mismo que el máximo común divisor entre el número entre el que lo he dividido y el resto que me da, entre 6 y 3. ¿Vale? Y ahora vuelvo a aplicar lo mismo. 6 entre 3, pues a 2 resto 0. ¿Sí? Entonces ya tengo un divisor común a 6 y a 3, ¿no? Que es 3, ¿no? Porque me ha dado resto 0, ¿no? Podría otra vez aplicar el algoritmo. 6 es 3 por 2 más 0. Y entonces aquí lo que tendríamos es
el máximo común divisor entre el número entre el que lo he dividido, que es 3, y el resto que es 0, con lo cual esto es más menos 3, ¿vale? Más menos 3. ¿Sí? Este es el máximo común divisor de 27 y de 6. Y aplicar este procedimiento iterativamente se conoce como el algoritmo de Euclides. Pero vamos a formalizarlo, ni siquiera lo voy a poner como una proposición, simplemente vamos a ver el algoritmo de Euclides y a partir de ahí, y sin entrar tampoco en una demostración, vamos a ver la identidad de Bézout, ¿vale? Algoritmo de Euclides. Y bueno, y la identidad de Bézout, ¿qué nos dice? Pues nos dice que sean A y B dos enteros, ¿vale? Sean A y B dos enteros y sea D el máximo común divisor de A y de B, eso es, entonces existen dos enteros de manera que puedo escribir esto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que me dice la identidad de Bézout. La identidad de Bézout me dice que hay una forma de escribir A y B como combinación lineal con coeficientes enteros de forma que el resultado me dé su máximo común divisor. ¿Cómo obtener esto? Pues a través del algoritmo de Euclides. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál sería el procedimiento a aplicar para obtener este máximo común divisor, dados enteros más grandes que estos. El procedimiento sería lo mismo que acabo de hacer en la pizarra, ¿vale? Ahora, ya llevamos una hora. Se pasa el tiempo volando. Vale. Entonces, ¿vale? Sean A y B dos enteros, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, con A mayor que B, ¿vale? Ok. Entonces, ¿vale? Por el teorema de la división, yo tengo que A se puede descomponer de esta manera. Q1 por B más R1, donde Q1 es entero y R1 está entre 0 y B menos 1. Entre 0 y B menos 1, ¿no? He dividido A entre B, y me ha dado un cociente más un resto. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ahora lo que voy a hacer va a ser dividir el cociente entre el resto. Entonces, muy fácil. Yo ahora Q1 lo voy a poder escribir como un cierto número Q2 por R1 más R2, donde Q2 es entero y R2 pues se va a encontrar entre 0 y ¿entre qué número lo he dividido? Entre R1 menos 1. ¿Vale? Sí. Entre 0 y entre R1 menos 1. Ok. Entonces, en algún momento, este resto de aquí se me va a hacer 0, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora, si volvemos a aplicar el procedimiento, si ahora yo divido, ¿qué he dividido? Pues Q2 entre su resto, pues me queda que Q2 será Q3 por R2 más R3. De Q3 es entero y R3 pues será un número entre 0 y R2 menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces fíjate que R2 es estrictamente menor que R1. Y si seguimos restando 1, llegaremos a un momento en el que el resto sea 0, ¿no? Entonces, nada, vamos a seguir hasta Qn-1 será Qn más 1, que será Qn por Rn-1, eso es, más Rn, y entonces, haciendo la última división, obtenemos que Qn es simplemente Qn más 1, eso es, por Rn, ¿vale? ¿Sí? Entonces hacemos estas divisiones, el resto va disminuyendo, en algún momento el resto irá a 0, ¿vale? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora se trata de conseguir
el máximo común divisor de A y de B, ¿vale? Pero veamos que esto es bastante sencillo, porque si yo ahora intento conseguir el máximo común divisor de A y de B, aplicando el lema que teníamos antes, el máximo común divisor de A y de B va a ser lo mismo que el de B con R1. Máximo común divisor de B con R1. ¿Y ahora qué hago? Pues esto es lo mismo que si yo ahora B lo divido entre... Lo he hecho mal a lo mejor. Máximo común divisor entre B y R1, ¿verdad? Entre B y R1 es lo mismo que entre R1, que es el número... No, ¿eh? No, ¿eh? A ver, lo que teníamos era lo siguiente, ¿no? N es igual a A más R y el máximo común divisor de N con A coincide con el máximo común divisor de A con R. De A con R, ¿no? Entonces, vale, ok. Que es el resto de dividir N entre A, ¿no? Ahora divido A entre R, entonces lo que hay que dividir es B entre R1. Vale, no, esto está mal, esto está mal. Lo he dividido mal, lo siento. Lo siento, lo he dividido mal. Ahora, lo que hay que dividir es B entre R1. B será, al dividirlo entre R1 me dará un cierto Q2, esto de aquí puede preservar, ¿vale? Q2 por R1 más un cierto R2, donde R2, vale, todo esto sigue bien, aquí me faltaba un B, y ahora lo que tengo que hacer es dividir R1 entre R2, ¿no? Vale, y ahora divido R1, eso es. R1 será Q3 por Q3 por R2 más R3. No debería haber borrado todo esto. Esto es Rn-1 será Q o Rn-2 si quieres. Bueno, da igual. Rn-1 será Q, esto es N más 1. Esto sería Rn-1 más 1, Rn más Rn más 1. Y aquí lo que tendríamos sería Rn sería igual a Qn más 2 por Rn más 1. Ahí sí. Ok, vale, se preserva todo esto. ¿Sí? Solamente era cambiar un poquito la notación. Vale, y ahora el máximo común divisor de B con R1, de B con R1 es el mismo que el de R1 con R2. Pero el máximo común divisor de R1 con R2 va a coincidir con el de R2 con R3. Y si seguimos iterando, pues esto va a ser igual que el máximo común divisor ¿de qué? Va a ser igual que el máximo común divisor de Rn-1 con Rn, ¿vale? Que va a ser igual que el máximo común divisor de Rn-1 con Rn, que va a ser igual que el máximo común divisor de Rn con Rn más 1. Pero fíjate que Rn más 1 es divisor de Rn, ¿vale? Es divisor de Rn. Luego, esto coincidiría, si quieres, al dividir Rn entre Rn más 1, pues con el máximo común divisor entre esto y 0, ¿no? Entre el máximo común divisor entre Rn más 1 y 0, que será más menos Rn más 1, ¿vale? Luego, el máximo común divisor de A y de B es este último resto que obtenemos aquí, Rn más 1. Ahora, ¿cómo despejamos? Esto es el máximo común divisor de A y de B. Vale, y ahora, ¿cómo despejamos este resto? Pues fíjate que aquí está, aquí este resto está sumando, ¿no? Luego, si pasamos esto restando, ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos Rn más 1 sería Q sería Rn menos 1 menos Qn más 1 Rn. Bueno, voy a escribir el de antes, que sería Rn menos 2, sería
QN Rn-1 más Rn, ¿no? ¿Sí? Y entonces Rn-1, bueno, Rn-1 lo podríamos despejar de otro más, ¿no? Rn-3 igual a Qn-1 Rn-2 más Rn-1. Despejamos de aquí R1, ¿vale? Y al final, si vamos despejando uno detrás de otro, nos va a quedar un numerito, por X, o perdón, un numerito por A, ¿vale? Cuando despejemos el último resto, pues nos va a quedar un numerito por A más un numerito que multiplica a B. Pero Rn más 1 es el máximo común divisor de A y de B. Entonces, despejando todas estas ecuaciones, teniendo en cuenta que el máximo común divisor de A y de B es el último resto que obtenemos, pues vemos que el último resto se puede escribir como combinación lineal de A y de B, con lo cual ya tenemos la identidad de Bézout, que es decir, que hay una combinación lineal con X e Y enteros de A y de B, de manera que esa combinación lineal coincida con su máximo común divisor, ¿vale? No sé quién hay. Bala Roja, me encanta tu contenido. Muchas gracias, Bala Roja, un saludo. Estoy en segundo del doble grado de mates y física, ¿vale? Esto es un poquito de teoría de números, de aritmética y de teoría de los números enteros. Joder, ¿habéis fijado cuánto polvo? Se está produciendo un fenómeno que se llama scattering, que ocurre cuando hay una dispersión de partículas y le está atravesando luz. Es un fenómeno óptico. Y, por ejemplo, los focos de las discotecas usan humo por eso, porque en el humo se produce scattering y se ilumina. Es muy guay. Ok, ¿no? Tiene que ver con la dispersión de la luz en los distintos medios. Vale, entonces ya hemos visto la identidad de Bézout, ya hemos visto el algoritmo de Euclides, es decir, una forma de encontrar los restos de los números enteros, de la división de números enteros. No sé si hay algún fricazo más conectado, ¿no? Ok, y voy a ver si me... Bueno, podemos ver... Simplemente tengo un par de observaciones más y ya nos metemos con las estructuras algebraicas, aunque igual lo dejamos para otro día. Muy bien, entonces el lema que quiero poneros ahora, ¿verdad? El lema que quiero poneros ahora es el siguiente, ¿no? Sean A, B y N enteros con N distinto de 0, la ecuación A por X es congruente con B módulo N, tiene solución si solo si el máximo común divisor de A con N divide a B, ¿vale? Sí. Este es el lema que quiero demostraros, ¿de acuerdo? No sabía que se llamaba así, pues sí, se llama así, no... Este es el tema. Vale, entonces, ¿cómo demostramos este lema? Pues de una forma muy sencilla. A ver, ¿qué quiere decir? Simplemente vamos a entender un poquito qué es lo que quiere decir. Esto es una ecuación, ¿vale? La incógnita es X, ¿vale? X no sabemos cuánto vale. Y tenemos esta ecuación, ¿no? Que nos digan esto, donde X es la incógnita, ¿verdad? Es lo mismo que decirnos, pues que, vamos a ver, que existe un entero, ¿verdad? De manera que AX menos B se puede escribir como Q por N, ¿no? Es decir, que N divida a la resta. Y esto es lo mismo que decirnos, ¿verdad? Pues que AX menos Q por N es igual que B. ¿Vale? Sí. Es igual que B. Y entonces, bueno, prácticamente ya lo tenemos, ¿no? Es decir, esta igualdad se da cuando ocurre esto, ¿no? Y ahora, ¿cuándo tenemos solución para esto? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que, primero tenemos una identidad de Bézout, ¿vale? Es decir, tenemos una combinación lineal de A y de B, y tenemos lo siguiente, tanto A como N
o sea, una combinación lineal, perdón, vale, A y Q son enteros, así que de X y de N si quieres, o de A y de N si quieres, sí, de A y de N mejor, ¿sí? Y lo que sabemos es que existen X e Y, voy a poner otras letras, alfa y beta enteros para no liar, de manera que A por alfa más N por beta es igual al máximo común divisor, ¿verdad? Es igual que el máximo común divisor de A y de N, ¿vale? Es igual que el máximo común divisor de A y de N. Ok. ¿Y ahora qué tenemos? Teníamos lo siguiente. Teníamos que si B... bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos... bueno, vamos a demostrar la implicación en los dos sentidos, de hecho, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos por hipótesis, ¿vale? Esta sería nuestra ecuación. Y ahora vamos a ver... perdón. Bueno, sí. Ahora vamos a suponer que existe una solución, ¿vale? Y veamos que si existe una solución, entonces el máximo, o mejor todavía, vamos a ver, vamos a suponer que el máximo común divisor de A y de N no divide a B, ¿vale? Decir que el máximo común divisor de A y de N no divide a B es lo mismo que decir que esto no es múltiplo de B. Entonces lo que tenemos es que si llamamos a esto de aquí D, tenemos que D no pertenece a BZ, ¿vale? Y entonces, si no pertenece a BZ, como BZ es una partición de Z, como acabamos de ver, una partición de Z, entonces va a existir un R entre 0 y B menos 1, tal que D pertenezca a R más BZ, ¿vale? D pertenezca a R más BZ, es decir, si no es múltiplo, tiene un resto, y de hecho no vale 0, sino que vale como mínimo 1, ¿vale? Este resto no vale 0. Ok. Entonces el máximo común divisor es de esta forma, y esto es lo mismo que decir que el máximo común divisor de A y de N, que esto es D, se puede escribir de la forma R más Q por B, ¿vale? Con R entre 1, no puede ser 0, ¿vale? Porque si fuera 0 estaría aquí, es absurdo. Entre 1 y B menos 1 y Q un entero, ¿vale? Entonces el máximo común divisor se puede escribir de esta manera. Máximo común divisor de A y de N se puede escribir de esta manera, pero ojo, el máximo común divisor usando la identidad de Bethut también se puede escribir de esta otra manera. A por X más B por Y. No, más B no, más N, no, pero estas X y estas Y no. A por alfa más N por beta, ¿vale? Con alfa y beta enteros. ¿Vale? Entonces, se puede escribir de estas dos formas, ¿vale? Se puede escribir de estas dos formas. Entonces, tenemos que el máximo común divisor no divide a B. Veamos entonces que esta ecuación no tiene solución. ¿Por qué esta ecuación no tiene solución? Pues porque... ¿Por qué esta ecuación no tiene solución? Pues muy sencillo, ¿no? Q por B pertenece a Z, A por X menos B. Vamos a ver. Vale, vamos a suponer que esto tuviera solución, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que existe un X que verifica esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que existe un X que verifica esto, ¿vale? Si existiera un X que verifica esto y a la vez se da esto, ese es el tema, entonces B se podría expresar, aquí está la clave, B se podría expresar como AX menos Q por N. Y si yo ahora meto este B aquí, pero esto lo he llamado Q, lo vamos a llamar P, ¿vale? Vamos a llamar P. Si esto yo lo meto aquí, lo que me queda es esta igualdad, R más P, pero B es AX menos QN, entonces me queda PAX menos PQN, es de la forma A por alfa más N por beta. A por alfa más N por beta. Eso es. Y entonces, R sería ¿de qué forma? Pues R sería de la forma A alfa menos PX, A por alfa menos PX, más N beta más PQ, ¿vale? R estaría
R se podría escribir como... No, nada de esto. Esto es más sencillo todavía. Me estoy complicando. Lo siento, voy a intentar cortar esto luego cuando lo resuba, ¿vale? Pero esto es todavía más sencillo. Esto es todavía más sencillo que todo esto. Y es lo siguiente, ¿no? Vale. Lo que se basta, tenemos que aplicar dos cosas. Tenemos que aplicar que si D divide a A y divide a N, ¿vale? Aquí está el tema. Si D divide a A y divide a N, entonces D divide a AX más NI, ¿vale? Voy a ver un segundo para tardar un poquito menos. Vale, mucho más sencillo, ¿no? Vale, hasta aquí bien. Y ahora, más fácil todavía, AX se puede expresar como B más Q por N, eso es, ¿no? AX se puede expresar como B más Q por N. No, mejor todavía. Pues como había hecho antes, si es como estaba haciendo antes. Esto se puede expresar como Q por N menos A por X, ¿verdad? Q por N menos A por X. Y ahora, si D es el máximo común divisor, eso es. Si D es el máximo común divisor de A y de N, entonces tenemos lo siguiente, que D divide a A, que D divide a N, y que si C divide a A y a N, entonces C divide a D. Vale, pero esto es muy sencillo. Como D divide a A, entonces A lo puede escribir como alfa por D, con alfa entero. Como D divide a N, entonces N lo puede escribir como beta por D, con beta entero. Eso es. Entonces, D divide a, mejor todavía, D divide a N, entonces D, eso es, D divide a y D divide a N, entonces D tiene que dividir a el máximo común divisor de A y N. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor de A y de N se puede expresar como una combinación, pues ya me estoy quedando sin letras, yo qué sé, A, R más NP, donde R y P son enteros, ¿verdad? El máximo común divisor se puede expresar con la desigualdad de Bézout, ¿no? Entré en la carrera hace 2 días, pero me llama mucho la atención estos problemas, aunque dudo que sean de primero. No son de primero. Lo siento estos aspavientos que estoy haciendo. Vale, entonces, si D tiene que dividir al máximo común divisor, ¿verdad? Porque verifica estas tres cosas, ¿no? No, esto es una tontería. D es el máximo común divisor, ¿vale? No he puesto nada. Vale, y entonces, ahora sí. Tan sencillo como esto. Vale. Sí, entonces, como D divide a A y a N, pues D también divide a Qn menos AX. Ya está. Y Qn menos AX es B. Entonces tenemos que D divide a B. Ya está. Vale, ya está. Ok. ¿Sí? Entonces, esta ecuación tiene solución si el máximo común divisor divide a B. Claro, y este es el máximo común divisor. ¿Ok? Bueno, me alegro mucho de que te gusta cómo explique. Sí, bueno, este tipo de demostraciones, algunas para hacerlas más bonitas, hace falta ir un poco preparado con la idea feliz. Al final uno acaba improvisando y acaba sacándolas cuando sabe suficiente teoría. Lo que pasa es que a veces pues te acabas liando en notaciones, en cosas para que quede bonita, pero bueno, luego con la práctica todo sale, ¿vale? Ok. Vale, y creo que alguna cosita más para terminar. Perfecto, sí. Ok, vale. Y vamos a poner otra proposición para acabar, que es que en Z, la clase de equivalencia de A tiene inverso multiplicativo solo cuando
el máximo común divisor de A y de N sea más menos 1. O sea 1 o menos 1. ¿Vale? Entonces, esto de nuevo, pues, es una doble implicación, demostramos de izquierda a derecha. Decir que esto tiene un inverso multiplicativo con la multiplicación que habíamos definido en z en z es decir que existe una clase de equivalencia en z en z, de manera que A por esta clase de equivalencia sea lo mismo que B por esta, que sea la clase de equivalencia neutra, ¿no? La clase de equivalencia del 1. Del 1, no la del 0, porque estamos multiplicando. El elemento neutro del producto es el 1, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que probar, esto es la incógnita. No es una incógnita. Suponemos que A tiene inverso multiplicativo, entonces existe un B que verifica esto. Veamos que entonces que el máximo común divisor de A y de N es más menos 1, ¿no? Entonces, bueno, esto es también relativamente sencillo. De hecho, vamos a suponer, bueno, vamos a ver que 1, veamos que 1, porque si 1 pertenece al máximo común divisor, menos 1 también, ¿no? Entonces, veamos que 1 está en el máximo común divisor de A y de N. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, hay que ver primero que 1 divide a A. Y hay que ver que 1 divide a N y que dado cualquier otro elemento, 1 va a dividir al resto, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos que 1 divide a A? Bueno, pues 1 divide a es lo mismo que decir que, bueno, pues 1 divide a es trivial, ¿no? Bueno, de hecho es divisor trivial de los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque A se puede escribir como 1 por A y A es entero. N se puede escribir como 1 por N y N es entero, ¿no? Entonces, ver que es divisor común es evidente. Ahora, la pregunta es, dado un C que divida a y a N, ¿de acuerdo? Veamos que realmente yo la demostración la he hecho de otra manera, ¿no? Bueno, sí, la voy a poner de la manera que la he hecho mejor. Bueno, decir esto, fíjate, vamos a usar el lema anterior que hemos utilizado, ¿verdad? Y entonces, de lo que se trata, fíjate, es de ver que la ecuación, esa ecuación de aquí, ¿verdad? Módulo n, tiene solución. ¿Vale? Se trata de ver esto. Todo este problema, puedo quitar esto. ¿Esta ecuación tiene solución? Esta es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál será la solución de esta ecuación? Pues vamos a fijarnos. La solución de esta ecuación, ¿qué tiene que verificar? Pues tiene que verificar que ax menos 1 se pueda escribir como un entero por n, ¿no? Con p entero. Entonces, decir esto es lo mismo que decir que a por x está en 1 más pn, ¿no? Si no me equivoco, eso. Y decir que ax está en 1 más pn, ¿verdad? Es decir que si ahora ponemos las clases de equivalencia en los dos, ¿vale? 1 más p por n, pues fíjate, esto es decir que la clase de equivalencia de A por la clase de equivalencia de X es lo mismo que este producto de clases de equivalencia, pero fijémonos que esto es 1, la clase de 1, más la clase de P por la clase de N, pero la clase de módulo N es la clase de 0, y si ahora pongo otra vez la raya me queda 0 por P, que es la clase de 0, y si ahora pongo esta raya, pues me queda la clase de 1. Entonces, claro, ya tengo esta ecuación que tenía, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta ecuación tiene solución utilizando el lema anterior cuando el máximo común divisor de A y de N divida a B, ¿no? O sea, divida a B, pero B en este caso es 1, ¿no? El B del teorema anterior en este caso es 1. Y 1 y menos 1 siempre dividen al máximo común divisor, ¿no? Y 1 divide al máximo común divisor de A y de N, ¿vale? Esto siempre. 1 divide a cualquier entero. ¿Qué pasa?
que como esto es una relación de orden, se cumple la propiedad antisimétrica. Si X está relacionado con Y e Y está relacionado con X, como es dividir es un orden, ¿de acuerdo? Pues se cumple la propiedad antisimétrica, deben ser el mismo elemento. El máximo común divisor de A y de N tiene que ser 1. 1 en los naturales, porque esto es un orden en N, no en Z. Pero no hay ningún problema, porque si 1 está en el máximo común divisor al extenderlo a Z, entonces menos 1 también, con lo cual el máximo común divisor es este, ¿vale? Entonces,